Buenos días, un saludo muy especial para ustedes, compañeros de clase, para el padre, nuestro profesor. Hoy quisiera enfocarme en cuanto a la pregunta de los retos y las perspectivas pastorales en la actualidad, enfocarme solamente en unos cuantos puntos con referentes a la necesidad de centrarnos en la mejora de la dimensión espiritual y en el enfoque del cuidado de los enfermos. Esto ya que estas dos situaciones reúnen las dos dimensiones humanas. Somos seres integrales por naturaleza, la dimensión del cuerpo y la dimensión del alma. Esto sería en función también de recuperar el principio de la dignidad de la persona. Esa dignidad que tiene su origen en la mirada de Dios, que como hombres se fija en nosotros y se nos revela a nosotros mismos. Por eso creo que uno de los grandes retos que debe asumir la Iglesia en el lugar nuestro como fieles laicos, con votos o sin votos, es el llamado a tener la capacidad de escuchar, de dialogar, para poder ponernos más en relación con los otros, con las demás cosas que nos rodean, en relación con nuestro entorno social. Esto a pesar de las dificultades que estamos viviendo por la pandemia. Esto en cuanto a la relación con lo demás, el Papa lo llamaría la ecología integral. Al mismo, al mismo momento tocaría como la relación del hombre con la creación. eh, por eso podríamos utilizar un término en la actualidad que también se vuelve importante en el modelo de perspectiva pastoral, una salud integral. Y para poder llegar a esa salud integral, yo quisiera moverme en este campo de la salud, de la pastoral salud, porque creo que la clave como reto para el día de hoy es la humanización. Es un término que lleva muchos años de utilizarse y no es para nada novedad. La novedad viene incluida en la forma en cómo podemos humanizar. Porque, a ver, en cuanto a nuestro contexto, es fácil hoy día encontrarnos con la realidad del enfermo dentro de nuestra casa, en la realidad con nuestros vecinos, en nuestra parroquia, pero el humanizar nos debe llevar a afirmar que ser con el enfermo puede ser a veces más importante que el quehacer. Por lo tanto, encontrarse con el otro significa escucharlo, acogerlo con sus preocupaciones, esperanzas, dificultades, con su historia, sus miedos, sus angustias. Establecer con él como una relación de igual a igual, centrada en el deseo de reafirmarle un poco su dignidad y su grandeza. Ahora bien, no se trata de pasar de largo ante las situaciones que vive el enfermo y su familia, todo ser humano, de manera especial, él está sufriendo. Lo que importa es la manera, el calor humano con el que yo me acerco a él y el deseo de poder transmitirle una palabra de esperanza. Miren, hay una cosa, compañeros y padre, que yo he empezado de pronto a descubrir desde la dinámica de poder visitar el hospital. Hoy muchos no tenemos la posibilidad del acceso al hospital como antes, están muy restringidas las visitas a las casas de los enfermos y en general a las visitas en familia, ya uno no puede ir a echar chisme como decían antes. Pero la pastoral salud tiene un deber de utilizar un término y en general la pastoral de la iglesia que ha sido muy común en el lenguaje psicológico de estas épocas. La palabra tan común que se volvió reinventarse, hacer reingeniería. Y ese reinventarse en estos momentos de pandemia considero que es hacer un esfuerzo mayor nosotros como comprometidos por este esfuerzo y por esta causa, de empezar por los pequeños detalles, por ejemplo, se me ocurre la necesidad de que empecemos a derrumbar el concepto de pastoral salud que teníamos hasta antes de la pandemia y reorganizar y reestructurar un nuevo concepto que nos ayude a descubrir que en la integralidad de nosotros seres como personas
Hay heridas internas que valen la pena tocar antes de vivir la experiencia sacramental. Esa estructura que teníamos se puede evidenciar en pocos detalles. Uno de ellos era, antes de la pandemia, llegar a visitar el enfermo, llegó el religioso, la religiosa, el padre, el laico, el ministro extraordinario de la comunión, se saludaban, se daban una cordial bienvenida mutuamente. Había una charlita ahí cortica y amena para generar un buen ambiente de confianza. Se empezaba el momento sacramental, se daba la Santa Comunión y listo. El ministro continúa su ruta porque tiene que visitar 18 enfermos más en la vereda correspondiente al sector parroquial. El reestructurar la pastoral sacramental no es como dejarla en el olvido, dejarla ahí atrás, porque es el centro de nuestra vida cristiana, la Eucaristía, el sacramento. Pero la pastoral salud tiene que reinventarse en el sentido de que tiene que remover esos conceptos y empezar a darse cuenta de que tenemos que reorganizar también el término de enfermo. Enfermo no es solamente el que está sufriendo el dolor del COVID postrado en cama con síntomas biológicos como la pérdida de olfato y el gusto. Hoy en día se puede hablar de que la enfermedad es global. Todos tenemos la enfermedad post pandemia o incluso en medio de la pandemia que aún no termina. ¿Y cómo se evidencia eso? A través de enfermedades que no son tan comunes, que no son de tratamiento médico, pero que se pueden convertir en un síntoma de la ansiedad y el dolor que está viviendo el pueblo de hoy. El ejemplo claro podríamos sintetizarlo en las dificultades que está viviendo la comunidad en la convivencia por el tema de las cuarentenas estrictas. Yo me pongo a veces a ver hacia la ventana de mi habitación y hay unas residencias, unas edificaciones muy altas y me pongo a pensar en la cantidad de personas que habitan esos lugares y son unos apartamentos muy pequeños en cuanto a las medidas, a sus dimensiones. Y me pongo a pensar si a veces uno en el seminario, que es un ambiente mucho más amplio y tiene con más personas que compartir, se vuelve un poquito tedioso el ambiente, cansón, el encierro, el estar en las cuatro paredes. Me imagino esta gente que habita estos lugares tan mínimos, estas familias. Y sobre eso súmele cantidades de situaciones que se van convirtiendo en un dolor de cabeza constante y que son síntomas también de una enfermedad no física, aunque se puede somatizar y se puede eso presentar en síntomas biológicos, pero se convierte en una enfermedad social que nos está dañando un poco a poco nuestro ser, nuestra integridad. Temas, por ejemplo, como la desesperación por deudas atrasadas que están sobrecargando la vida emocional de las personas, la pérdida de seres queridos en masa. Hoy algunos de nosotros, ustedes y yo, hemos perdido un ser querido o un amigo lejano por tema del COVID, la incertidumbre del bienestar de muchos seres queridos que están en el extranjero, sobre todo las mamás que tienen sus hijos por allá lejos y que quisieran tenerlos aquí cerquita para estar pendientes de ellos. Miren, un síntoma claro de la enfermedad social. Lo he descubierto los últimos días que he podido tener acceso más a salir, a estar afuera, en el contacto con las personas. La falta de afecto en muchos que esperan solamente un abrazo. La necesidad de escuchar a otros. La soledad. Esa soledad y casos se va a reflejar en casos muy particulares que ustedes como religiosos y yo podemos evidenciar en momentos pasajeros de nuestra vida. En particular como el de un chico que se sienta a hablar conmigo en un parque cuando me acerco al verlo llorando y después de bajarse del metro me dice que lo único que quiere es sentir que es importante para alguien y que al menos en el metro al rozarse con otras personas sienta que no está solo. Eso es un caso que nos tiene que impactar a nosotros. O como el caso de doña Lucía, una paciente paliativa
en el Instituto Neurológico de Antioquia, donde voy a hacer pastoral, que a pesar de sus muchos dolores, lo único que ella quiere y le ayuda a soportar su enfermedad terminal es tener al menos la compañía de su mascotica, una perrita muy bonita y de una raza muy fina, que se ha convertido en su único consuelo, ya que sus hijos viven en el exterior y aquí solo cuida de ella una enfermera. Temas como esos, en fin, son muchos y son desgarradoras historias que en lo cotidiano uno se pudiera encontrar, y creo, para concluir, que el reto pospandemia de la iglesia será salir de nuevo a la realidad del mundo, sin guardar las cámaras y videos que han transmitido lo sacramental, lo evangelizador, porque hay personas que van a seguir necesitando ese medio de comunicación. Pero ahora, al salir, la iglesia y todos nosotros como iglesia tendremos la tarea que es propia del mismo Jesús, la tarea de sanar. Pero ahí viene otro riesgo, no con exorcismos, ni con cosas extrañas, ni con un Dios sobrenatural, ni con cosas que a veces caemos en el fanatismo, que mueven masas y emociones psicológicas, sino más bien creería desde los pequeños detalles, como llegar al corazón de los fieles con pequeñas acciones. El impacto que vemos cuando hay un grupo de seminaristas que han salido a marchar con el pueblo, alzando la voz por la injusticia social de la política. Esas pequeñas acciones van retomando cierta confianza en la fe del pueblo, en el amor a la iglesia del pueblo y la cercanía con la iglesia. Entonces yo creería, compañeros, que ese es el reto más especial, y me quise enfocar en la pastoral salud porque es un ambiente que hoy nos tiene que tocar a todos. Estamos en una situación mundial en la que la salud se convirtió centro de nuestra atención. Muchas gracias a todos.